Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Missy, se escucha. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. ¿Cómo Buenas están? tardes. ¿Cómo están? Qué alegría volvernos a reencontrar. Cómo pasan los días rápidamente. Si estamos en el segundo fin de semana de clases, espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien. Absolutamente en todo, como cada fin de semana por este bimestre, reencontrándonos de 5 a 6 los días domingos. Entonces, pues el tiempo pasa volando, vamos para adelante. Nosotros estamos a escasos pasitos de poder culminar este nivel secundario. Ya estamos en el segundo bimestre y de acá terminamos 2 fines de semana más y nos quedaría 4 fines de semana más, que son las clases del tercer bimestre, y con ello pues estaríamos culminando este nivel secundario. Entonces, vamos para adelante, que nada nos detenga. Muy bien, entonces, ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Tenemos clases 4 fines de semana por bimestre. Dentro de lo que son los 4 fines de semana, los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes trabajamos los cursos, o más bien los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy pues estaríamos terminando prácticamente con lo que viene a ser el curso de matemática. Como nuestros bimestres son tan cortos, solamente tenemos 4 temas por bimestre. Entonces, el día de hoy estaríamos culminando. Por eso es que siempre la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia también de lo que vamos a realizar. Muy bien, entonces, recordarles que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, también quizás por ahí quedan las dudas, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes. Adicional a estas clases, también tenemos clases grabadas de cada tema que se encuentran en plataforma. Entonces, imagínense con todas esas facilidades, yo creo que no va a haber estudiante que no pueda entregar esos exámenes a tiempo. Quizás después de por ahí todavía quedan las dudas. También cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Muy bien, entonces, también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos, que también deseen culminar el nivel secundario. Imagínense en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinde. Pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la recomendación de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estábamos realizando. Cualquier duda, cualquier inconveniencia y, ¿por qué no, cualquier sugerencia? Por favor, con mucha confianza, ¿sí? Por favor, con mucha confianza. Encantadísima de poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, Sí, si se puede ver? sí se ve. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar del área del triángulo. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Encantadísima de poder absolver, de poder ayudar en lo que se pueda. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio hablando de este tema tan bonito que viene a ser la circunferencia. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra círculo, o quizás por ahí alguien nos habla de la palabra circunferencia, muchos de nosotros pensamos que son lo mismo.
¿cierto? A veces decimos, mira, ahí está un círculo, una circunferencia. Entonces, yo recuerdo el año pasado fue un día de simulacro y cuando hay simulacros, pues siempre solemos salir a las calles de lo que son los colegios. Y entonces, para poder agrupar, para poder ordenarnos, siempre hacen círculos, ¿cierto? Un círculo, una circunferencia ahí. Y en ese entonces, un estudiante estuvo haciendo dicha figura y por ahí pasaba un transeúnte y le pregunta, hijo, ¿y qué estás dibujando? ¿Tú estás dibujando un círculo o tú estás dibujando una circunferencia? Imagínense, o sea, la persona adulta, aquel que preguntaba, ¿no? ¿Qué dibujas? ¿Un círculo o una circunferencia? Entonces ahí el estudiante como que paró la oreja y dice, pues no, bueno, en primer lugar quedó sorprendido con la pregunta de aquel transeúnte, que era una persona adulta, una persona mayor. Y entonces, pues el estudiante, como ya era un jovencito de secundaria, pues respondió la pregunta. Bueno, lo que yo en este momento estoy pintando y lo que usted está observando, que es de color azul, lo que estaba pintando con tiza de color azul, eso es la circunferencia, respondió. Y todo lo que está dentro de esta figura, de este contorno azul, lo que está dentro, eso es el círculo. Entonces, al yo hacer esta marca, al yo estar dibujando esto, en sí tengo las dos cosas. Tengo la circunferencia y tengo el círculo. Pero, ojito, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y eso es la verdad. A veces cuando nosotros hablamos de circunferencia, hablamos de círculo, muchos pensamos que son lo mismo. Mira, hay circunferencia, mira ese círculo. O a veces alguien pregunta la circunferencia, el círculo, todos dicen, es lo mismo, te dicen así. Cosa que no es así. La circunferencia y el círculo están tan estrechamente relacionados que podemos decir que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, no son lo mismo. ¿Por qué, profesora, no son lo mismo? Porque cuando nosotros hablamos de circunferencia, circunferencia se refiere solamente al contorno, solamente esta línea curva, eso es la circunferencia. En cambio, cuando nosotros hablamos del círculo, el círculo es toda la porción que está dentro de esa circunferencia. El círculo está limitado por la circunferencia, porque el círculo es hasta donde esté el contorno. Son cosas totalmente diferentes. Pero vuelvo a repetir que no existe el uno sin el otro. Están tan relacionados que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, no son lo mismo. Entonces, a veces nosotros en los ejercicios lo que encontramos es hallar la longitud de circunferencia. Jamás te vas a poner a pensar cuando te dice circunferencia en hallar lo que está dentro. Si me hablan de hallar la longitud de circunferencia, lo que tengo que conocer es solamente el contorno. Pero ¿qué pasa si me dicen hallar el área del círculo? No me voy a medir el contorno. Si me dicen círculo, lo que tengo que conocer es lo que está dentro de esa circunferencia, la porción, todo lo que está dentro de esa circunferencia. Entonces, de ahora en adelante ya conocemos la definición. Circunferencia y círculo son completamente diferentes. Completamente diferentes. Circunferencia se refiere a solamente el contorno y círculo se refiere a todo lo que está dentro de ese contorno. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, tenemos el círculo, lo que debemos entender es lo siguiente. ¿Qué cosa debo entender? Que para nosotros poder, en algunos casos podemos decirlo, crear esta figura, esta circunferencia, este círculo, todos ellos deben tener un centro, un centro. Todos deben tener, todos tienen que tener un centro o todos tienen un centro.
Profesora, ¿y qué es el centro? Su propio nombre lo dice. Es el punto que se encuentra exactamente al medio de tu círculo. Eso es el centro. Punto ubicado exactamente al medio del círculo. Y toda circunferencia, todo círculo tiene ese centro. Debe tener ese centro. ¿Qué pasa si de ese centro nosotros trazamos una línea a cualquier punto de la circunferencia? Una línea en cualquier sentido, pero del centro a cualquier punto de la circunferencia. Esta línea recibe el nombre de radio. Es la radio. Es radio. Entonces, circunferencia, contorno. Círculo, lo que está dentro. Toda circunferencia, todo círculo posee un centro. ¿Y qué centro? El punto ubicado exactamente en el centro, su propio nombre lo dice, de nuestro círculo. Y si de ese centro nosotros trazamos segmentos a cualquier punto de la circunferencia, en primer lugar debemos entender que todos ellos son igualitos. Todos tienen que medir igualitos y todos son radio. Todos ellos se les llama radio. Si esta radio me dicen que vale 5, por decir 5 centímetros, esta radio debe medir 5 centímetros. Esta radio también tiene que ser 5 centímetros. Esta radio también tiene que ser 5 centímetros. Y esta radio también tiene que ser 5 centímetros. Porque del centro equidista a cualquier punto de la circunferencia y esta medida es lo mismo. ¿Estamos? Muy bien, entonces, vamos a hablar de las partes del círculo. Partes del círculo. Tenemos la radio, dice en primer lugar. Tenemos la circunferencia, dentro está el círculo. Ubicamos el centro, porque radio parte del centro. Profesora, quiero que parta de otro lado. No, para que sea radio, siempre tiene que partir del centro. Del centro, un segmento, una línea que llegue exactamente en un punto a la circunferencia, esta línea, este segmento, se le llama radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos tener en cuenta que en el círculo nosotros podemos trazar o podemos tener un sector circular. Cuando nosotros hablamos de esta palabra sector, a veces decimos, ¿no? Tenemos un terreno, ese sector es mío, decimos. ¿Qué sector? Ese espacio, ese pedacito es mío. Y si nosotros lo visualizamos bien, acá tenemos la circunferencia, fíjense, el contorno, tenemos el círculo, lo que está dentro de color rosa, pero en este círculo se ha ubicado un punto medio, el centro. De este centro se ha trazado una radio. De este centro se ha trazado una radio en este sentido. Y este espacio formado por la unión de dos radios, esto es mi sector circular. Es un pedazo de círculo. Es un espacio que está comprendido por la unión de dos radios. Eso es el sector circular. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo, dice podemos tener un segmento en el círculo. Segmento en el círculo. Entonces, ¿a qué se refiere con segmento? Segmento es cuando nosotros vamos a trazar una línea, y esta línea no va a pasar por el centro, pero tiene que tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. Tú puedes trazarla en cualquier sentido. Esto es un segmento, pero que toque en dos puntos a nuestra circunferencia. Cuando nosotros tenemos el círculo, dice vamos a tener el arco. Obviamente que no son los arcos donde el CR7 mete los penales, no ese tipo de arcos, sino el arco en la circunferencia quiere decir que va a ser un espacio de circunferencia.
Imagínense, ya sabemos que circunferencia es solamente el contorno. ¿Qué pasa si de ese contorno tomamos de este punto A este punto B? Solamente quiero tomar ese espacio, ese pedacito de circunferencia. Este pedacito de circunferencia, este se llama arco. Sería el arco AB. A veces cuando nosotros resolvemos ejercicios y se refiere a lo que son los arcos, simplemente se pone la letra de los extremos y arribita lo ponemos como un sombrerito. Esto significa el arco AB. Entonces, cuando se refiere a arco, es una porción de circunferencia, es un pedacito de circunferencia que está limitado, es decir, tiene extremos, punto de inicio y tiene un punto final. Ese espacio, ese se denomina arco. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a tener lo que viene a ser la recta tangente es esta recta, y sobre todo que vamos a tener un punto de tangencia. ¿Por qué se refiere punto de tangencia a este puntito? ¿Por qué se le llama punto de tangencia? Porque este puntito une a la recta y a la circunferencia. Este puntito es la unión de la recta y la circunferencia. Por eso se le llama el punto de tangencia. Entonces, cuando nosotros encontramos por ahí punto de tangencia, eso es la unión de una recta y algún punto de la circunferencia. Y ese puntito se denomina punto de tangencia. Y la recta es la recta tangente. Es la recta tangente. Cuando nosotros hablamos del círculo, también dentro de lo que son las partes, dice, podemos tener una cuerda. ¿Y qué es una cuerda? Cuerda, similar al segmento, es aquel segmento, aquella línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. En dos puntos. En dos puntos. En dos puntos. ¿Puede pasar por el centro? Quizás. Acá sí puede coincidir y quizás puede pasar por el centro de nuestro círculo. Quizás. Entonces, eso es una cuerda, una línea, un segmento que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Eso es la cuerda. Dentro de lo que son el círculo, tenemos la circunferencia. Y ya sabemos que cuando hablamos de circunferencia, nos estamos refiriendo solamente al contorno. Solamente el contorno. ¿Qué pasa si tú tienes un círculo? Tienes tu circunferencia. Te dicen de acá, por decir, este segmento que ya sabemos que se llama radio, mide 2 metros. Y lo que te piden a ti ahora es conocer, o más bien hallar, cuánto mide la circunferencia. Es decir, cuánto mide el contorno de esto. Porque cuando nos hablan de circunferencia, circunferencia es contorno. Entonces me dicen, si tienes una radio de 2 metros, ¿cuánto mide el contorno? ¿Cuánto mide la circunferencia? Cuando nosotros trabajamos con circunferencias, trabajamos con círculo, siempre vamos a encontrar este simbolito. Siempre. Parece un simbolito, ¿verdad? Pero en sí, este es un número. Y este número se llama pi. Es el número pi. Y como es un número, pi tiene un valor. Y el valor que nos dan es 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores de pi son infinitos. Son infinitos. Entonces, imagínate que tú te queda de un resultado de 2pi. Si tú quieres reemplazar y si tú quieres desaparecer este pi, tendrías que multiplicar por todos estos valores. Y como son infinitos, no sabemos con cuántos decimales vamos a trabajar, quizás con 2, quizás con 3, porque tiene valores infinitos. La parte decimal es infinita de pi. Entonces, por eso es que cuando nosotros trabajamos en círculos, trabajamos en circunferencia,
siempre nuestro resultado se queda en función de pi. Siempre queda en función de pi. Si tú quieres desaparecer pi, tendrías que pues multiplicar por todas estas cantidades. Tendrías que reemplazar ese pi por su valor numérico. Entonces, como es infinito, complicado. Por eso es que todo lo que nosotros trabajamos respecto al círculo, respecto a la circunferencia, mayormente eso queda en función de pi. ¿Cómo dice nosotros conocemos la longitud de la circunferencia? Si me dicen que la radio mide 2 metros, solamente para que tú halles la longitud de circunferencia, eso va a ser igual. El 2 de la fórmula multiplicado por pi y esto multiplicado por radio. Pero nos dicen que nuestra radio también vale 2. Entonces la longitud de circunferencia será igual, multiplicamos cantidades numéricas, 2 por 2, 4, 4 pi metros cuadrados. 4 pi metros, no estamos en áreas para hallar cuadrado. Entonces de esa manera nosotros encontraríamos el valor de la circunferencia. Para nosotros conocer cuánto mide nuestra circunferencia, requisito clave, tenemos que saber la medida de radio. Porque simplemente multiplicamos 2pi por r. R es radio. R es radio. Y ya sabemos qué es radio. Es el espacio, es el segmento, es la línea que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos saber qué es el diámetro. A veces en los problemas escuchamos, si el diámetro mide 10, ¿cuánto mide la radio? Entonces debemos entender que el diámetro es una cuerda, pero se le llama cuerda mayor. ¿Por qué se le llama cuerda mayor al diámetro? Porque también es una cuerda. Porque fíjense, es una línea, es un segmento. Pero ¿qué diferencia tiene con la cuerda, por decir? Que el diámetro pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. Puedo tener diámetro en ese sentido que se encuentra en forma horizontal, puedo tener diámetro en este sentido que se encuentra en forma diagonal, puedo tener diámetro en este sentido que se encuentra en forma vertical, pero siempre tiene que pasar por el centro. Eso es diámetro. Aquel segmento que pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. ¿Por qué nos dicen acá que esta línea es 2R? ¿Por qué? Porque eso es, en primer lugar, es un diámetro. Diámetro pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. De este centro, imagínense, allá tenemos una radio. Y de este centro, en la misma sentido, pero con otra dirección, acá tenemos otra radio. Entonces, radio más radio, eso nos da 2 radios. Por eso se dice que el diámetro es la unión de 2 radios. Diámetro es igual 2 radios. Profesora, ¿qué hubiese pasado si mi diámetro, por decir, fuera 6 centímetros? Si todo vale 6 centímetros, tu radio sería 3 y el otro también sería 3, porque es punto medio, porque es centro. Entonces, cuando nos hablan de diámetro, diámetro es aquella línea que pasa exactamente por el centro. Por el centro. El diámetro es la unión de 2 radios. Juntamos 2 radios y ahí se creó el diámetro. Ojo, nuestra radio tiene que estar en la misma dirección. Entonces son las partes de un círculo: radio, el sector circular, el segmento circular, tenemos el arco, tenemos el punto de tangencia, tenemos la cuerda, tenemos cómo hallar la circunferencia y finalmente tenemos al diámetro. Cuando nosotros hablamos de los círculos, cuando hablamos de las circunferencias, vamos a tener algo bien presente. ¿Pero qué cosa? Las propiedades de la circunferencia. Propiedades del círculo, propiedades de la circunferencia.
Pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir estas propiedades? Que son cosas que ya están establecidas, eso se les llama propiedades, son, nos dan la forma de nosotros poder resolver los ejercicios de una manera más directa. Esas son las propiedades. ¿Qué te dice la primera propiedad? La primera propiedad te dice lo siguiente. Cuando tú tienes un círculo, tú tienes una circunferencia, trazas una recta tangente en cualquier sentido. Ojo, tu recta tangente puede estar en este sentido, 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 en el sentido que tú desees, en el sentido que tú desees. Entonces me dicen que si nosotros tenemos nuestro círculo, tenemos nuestra circunferencia, trazamos una recta tangente, obviamente que vamos a tener nuestro punto de tangencia. ¿Qué es el punto de tangencia? La unión. ¿De quién? De la circunferencia con la recta. Entonces, ¿qué pasa? Dice que si nosotros, si bien es cierto, ya sabemos que todo círculo tiene un centro, de este centro trazamos una línea. Y esta línea llega exactamente al punto de tangencia. Nosotros ya sabemos que esta línea se llama radio. Entonces, el centro coincide exactamente con el punto de tangencia. La propiedad te dice, esta unión, ojo, esta unión siempre nos va a formar ángulos de 90 grados, siempre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los ejercicios te dicen, si x más 20, por decir, si esto vale x más 20, a ti te piden hallar el valor de x. Pero te dicen que este ángulo vale x más 20. Calcular x. Entonces nosotros ya sabemos que ese ángulo siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Esa unión de lo que viene a ser el centro, es decir, la radio con el punto de tangencia, siempre tiene que ser igual a 90 grados, siempre. X más 20 no podemos trabajar porque no son semejantes. 90, el 20 que es positivo, lo llevamos con signo negativo cambiado y 90 menos 20, pues esto vale 70. X vale 70. Y si nosotros reemplazamos acá, 70 más 20, efectivamente, ahí está el 90. Entonces, eso nos dice la primera propiedad, que el punto de tangencia unido con el centro siempre nos van a formar ángulos de 90 grados. Siempre esta unión va a llegar en forma perpendicular. Profesora, ¿qué significa la palabra perpendicular? 90 grados. Esa unión siempre va a ser 90 grados. Siguiente propiedad. Tenemos cuando nosotros dentro de nuestro círculo tenemos nuestra circunferencia. Vamos a trazar en primer lugar una radio. Mi radio OP. Eso es una radio, un segmento del centro a cualquier punto de circunferencia. Eso es radio. Pero ¿qué pasa si nosotros a esa radio lo cortamos con una cuerda? Lo cortamos en una cuerda. Acá tenemos dos cosas que saber. Lo primero, que el punto de unión, ese puntito donde se junta la radio con la cuerda, siempre va a ser 90 grados. Siempre. Ese ángulo que nosotros vamos a obtener ahí siempre va a medir 90 grados. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que al momento de intersectarse nuestra radio con la cuerda, nuestra cuerda se dividió en dos partes iguales. ¿Qué pasa si esto vale 20 centímetros? El de acá tiene que ser 20 centímetros. Entonces nuestra cuerda se dividió en dos partes iguales. Y es de aquí donde salen los problemas. A veces te ponen X más 10.
Y el otro dice, mide 40 por decir, hallar el valor de X. Ah, mira, dice esto vale X más 10 y esto vale 40. ¿Qué digo yo? Que X más 10 tiene que ser 40, porque esos lados tienen que ser 40, tienen que ser igualitos. 10 y X con 10 yo no puedo sumar, entonces vamos a aplicar la ecuación. El 10 positivo lo llevamos negativo y 40 menos 10, eso nos da 30. X vale 30. Y si reemplazamos 30 más 10, ahí tenemos 40 y tenemos 40. Entonces, eso nos dice la segunda propiedad, que la intersección de la radio con la cuerda forman ángulos de 90 grados. A la vez, esa cuerda se dividió en dos cuerdas iguales, en dos partes iguales. Nos vamos con la tercera propiedad. ¿Qué nos dice la tercera propiedad? Cuando nosotros tenemos un círculo, cuando nosotros tenemos una circunferencia, ¿qué pasa si trazamos dos cuerdas de igual medida? Tenemos círculo, tenemos circunferencia, pero dice acá nosotros trazamos dos cuerdas que tienen igual medida. Por decir, cuerda acá y podemos trazar otra cuerda acá. Miden igualitos, las cuerdas son igualitas. Las cuerdas son igualitas. Cuando eso sucede, ¿qué nos dice la propiedad? Que estos arcos que se encuentran a espaldas de nuestra cuerda, es decir, este lado y este lado, van a ser arcos igualitos. Profesora, si esto vale 20 por decir, el de acá también tiene que ser 20, porque esto y esto son igualitos. Eso nos dice la tercera propiedad, que cuando nosotros tenemos dos cuerdas iguales, fíjense, las cuerdas son iguales, los arcos que se encuentran a espaldas, vamos a decirlo, de cada cuerda, tienen igual medida. El arco AB, ahí está, arco AB, va a ser igual o va a tener la misma medida que el arco CD. Son igualitos, son igualitos. Finalmente tenemos la última propiedad cuando tenemos dos cuerdas paralelas. Cuando nosotros hablamos de la palabra paralelo, a veces siempre lo mencionamos. Uy, mira, vamos a hacer una línea paralela, decimos así. En primer lugar, para nosotros crear líneas paralelas, pues estas tienen que ser rectas. Son líneas paralelas. Estas dos son líneas paralelas. ¿Por qué se les llama paralelas? Porque estas líneas, fíjense, estas rectas, así nosotros les hayamos crecer al infinito y un poquito más, jamás se van a juntar. Jamás. Si tú haces la prolongación de la recta, por decir 1, hasta donde la imaginación ya no nos acompañe, hacemos la prolongación de la recta L2 en el mismo sentido, hasta donde la imaginación ya no nos acompañe, estas rectas en ningún momento se van a juntar. No va a haber un punto de unión de esta recta y de esta recta, jamás. Jamás se van a unir. Por eso se les llama paralelas. ¿Y qué tiene que ver con lo nuestro? Supongamos que nosotros tenemos un círculo, tenemos nuestra circunferencia y trazamos dos segmentos paralelos, dos rectas paralelas. Ojo, estos son paralelos. Es muy diferente a que la medida de nuestras cuerdas son igualitas. Pero acá nosotros trazamos dos rectas paralelas, dos cuerdas paralelas. Supongamos pues que el centro estará por acá. ¿Qué nos dice la propiedad? Ojo, si dentro tienes dos cuerdas paralelas o quizás quieras llamarlo como dos rectas paralelas, estas aberturas entre las rectas paralelas, si esta es X, la de acá tiene que ser X, porque estas aberturas siempre van a ser lo mismo, porque tus rectas van a crecer.
no se van a doblar, no van a subir, son rectas. Entonces, así le prolonguemos hasta donde nosotros queramos, siempre van a crecer, pero manteniendo esa distancia. No va a haber un punto de unión jamás. Jamás se van a juntar, jamás se van a unir. Entonces, a eso se les llama paralelas. Y cuando eso sucede, pues estos arcos son arcos iguales. Estos arcos tienen igual medida. ¿Qué pasa si por ahí me dicen por decir? De acá es donde ya salen los problemas. De acá es donde ya nos crean los ejercicios. ¿Qué pasa si tenemos esto y me dice que se tiene dos cuerdas paralelas? Lo paralelo siempre se le denota así. Entonces me dicen por decir que esto vale a 2A restado menos 5 y me dice que el de acá por decir vale 20 y me piden hallar el valor de A. Ya se creó un ejercicio. ¿Pero qué me dice mi definición? Por si acaso tu definición te dice lo siguiente, que este arco y este arco, ¿cómo tienen que ser? Igualitos. Entonces nosotros decimos que 2A menos 5 tiene que ser igual a 20, porque los arcos son igualitos. A 2A no le puedo restar 5, ¿cierto? Entonces tengo 2A, va a ser igual 20. El 5 que está negativo lo vamos a trasladar con positivo. 2A es igual 25, esto nos da 25. Pero yo quiero saber el valor de A. Entonces, pues A es igual a 25. El 2 está multiplicando y va a bajar al otro lado a dividir. 25 entre 2. Y si todavía nosotros deseamos saber un resultado más exacto, 25 entre 2. 2 por 1, 2. A 2 le falta 0. Bajamos el 5. 2 por 2, 4. A 5, 1. 1 entre 2 no puedo, le pongo el 0, pero le pongo la coma. Y 2 por 5 es 10. A 10, eso me da 0. Entonces, el valor de A sería 12,5. Supongamos que estamos con ese ejercicio. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a resolver nuestros ejercicios. Si nosotros conocemos nuestras propiedades, no va a haber nada complicado con nuestros ejercicios. Porque a veces los ejercicios nosotros aparentemente los vemos complicados. ¿Por qué? Porque ya nos mezclan las propiedades. Porque quizás me piden por ahí hallar algo más de lo que son esas propiedades, pero la propiedad no lo voy a cambiar porque la propiedad ya están establecidas. Ellas ya están definidas, ya están establecidas, no podemos cambiarla. Entonces, simplemente, como yo siempre le digo a los chicos, nosotros debemos sentirnos tan afortunados. ¿Por qué me dicen así? Porque todo ya está hecho. Nuestro trabajo de nosotros como hoy en día, como estudiantes, es solamente leer, porque ya todo está creado. Todo está hecho. Entonces, son las propiedades súper importantes dentro de lo que viene a ser el círculo, la circunferencia. Punto de unión, ya saben, punto de tangencia se une con el centro, siempre 90 grados. Si nosotros tenemos una radio, el cual se intersecta, se corta con una cuerda, ese punto de unión nos da 90 grados. A la vez, la cuerda se partió en dos partes iguales, se dividió en dos partes iguales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos cuerdas que tienen igual medida, que están dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra circunferencia? Entonces, cuando nosotros tenemos dos cuerdas de igual medida, los arcos que se encuentran a las espaldas, esos son igualitos, tienen que ser igualitos. Y si nosotros tenemos dos cuerdas paralelas, lo paralelo puede estar en forma diagonal de izquierda a derecha, diagonal de derecha a izquierda, quizás vertical, quizás horizontal. La propiedad cumple para todos. Las cuerdas que están, los arcos que están sobre las cuerdas, sobre lo que son los segmentos, esos arcos tienen igual medida, son iguales. Entonces son las propiedades súper fundamentales dentro de lo que vienen a ser
el círculo, la circunferencia. Ustedes tienen ejercicios de ese tipo en lo que viene a ser su examen. Espero que no tengan ninguna dificultad al momento de poder resolverlos. Muy bien, entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra área, uy, ¿qué será el área? Siempre lo hemos visto, quizás algunos lo hemos mencionado. Profesora, ¿pero cuándo lo voy a mencionar? Quizás te has comprado un terreno por ahí, o quizás has hecho una venta de un terreno por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dices? Imagínate si tú quieres comprar un terreno. Lo primero que nosotros preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene el terreno? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene el terreno? Quizás por ahí nosotros caminando, uy, se vende este terreno por decir, tiene 120 metros cuadrados, área 120 metros cuadrados. Pero sin embargo, a veces cuando nosotros preguntamos a las personas, ¿y qué es área? Muchas personas desconocen lo que viene a ser el área. Simplemente por un patrón, porque siempre estamos acostumbrados a hablar en el terreno y decir área, lo repetimos. Pero a veces, como le vuelvo a repetir, se les pregunta y muchos desconocen. ¿Y qué estás hallando con áreas? ¿Por qué te dicen que ese terreno vale 120 por decir metros cuadrados? ¿Por qué? ¿Qué estás midiendo? Supongamos que tenemos un terreno en forma, un ejemplo, rectangular. Supongamos que queremos comprar un lote y este terreno, por decir, tiene esta forma. Lo que tiene de acá me dicen, uy, por si acaso esta distancia vale 20 centímetros, por decir. Me dicen que esta distancia, por decir, vale 8 centímetros, por decir. Entonces nosotros sabemos que es un rectángulo y que también este lado tiene que ser igual a este lado. Si esto es 20, esto es 20. Si esto es 8, el de acá también es 8. Eso es el rectángulo. Entonces a veces cuando dicen, tiene tanto de área, hay muchas personas que creen que lo suman, que se suma a este contorno. Eso no es área. Si yo quisiera sumar o si yo quisiera conocer solamente este contorno, solamente el contorno, eso se le llama perímetro. Es el perímetro. Si me dicen cuánto de perímetro tiene, bueno, 8 más 8, 16, 20 más 20, 40, 40 más 16, son 56 centímetros de perímetro. Profesor, ¿y qué es área entonces? Cuando nosotros nos referimos a área, debemos entender que área es lo que está dentro del perímetro. Esto es área. Si a ti te dicen que quieres comprar o quieres vender un terreno de 120 metros cuadrados, lo que han medido es lo que está dentro. Ahí se mide para nosotros poder saber cuánto de área tiene. No voy a medir lo que tiene que ver no me voy a poner a sumar lo que dice el contorno. Profesora, ¿y cómo voy a hallar por decir esto lo que está adentro? Ah, eso es otra cosa. Para nosotros poder hallar por decir el área de esta figura, de este terreno rectangular con 20 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, ¿cómo yo conozco el área? Esto ya es otro tema, se llama áreas, pero simplemente se multiplica 20 por 8. 8 por 0 es 0 y 8 por 2 es 16. Por lo tanto, el área con estas medidas de 20 y 8 sería 160 centímetros cuadrados. Y si hubiese sido metros, 160 metros cuadrados. Si hubiese sido kilómetros, 160 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esta palabrita área, o en algunos casos lo llaman superficie, que es lo mismo, esto se refiere a todo lo que está dentro. En este caso vamos a hallar el área del triángulo. Si bien es cierto, nosotros conocemos a nuestro triángulo y muchos de nosotros te dicen, dibuja el triángulo. Y la mayoría de nosotros está acostumbrado a dibujar este triángulo. La mayoría. Tú le pides a quien sea, dibuja un triángulo y te dibujan eso. Cosa que es correcto, porque eso es un triángulo. Eso es un triángulo. Profesor, entonces, ¿qué forma puede haber más de triángulo?
Yo puedo dibujar un triángulo de esta forma. Sigue siendo triángulo. Triángulo, 3 lados. Yo puedo dibujar un triángulo en este sentido, en esta forma. En esta forma. Sigue siendo triángulo. Son triángulos. Hay maneras de poder dibujar los triángulos. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 triángulos? El primer triángulo se llama acutángulo. Acutángulo. El segundo triángulo se llama rectángulo. Acutángulo. Rectángulo. Rectángulo. Y el tercer triángulo se llama obtusángulo. Obtusángulo. ¿Por qué recibe esos nombres? ¿Por qué recibe esos nombres? Una de ellas recibe el nombre porque si yo quiero trazar una altura, yo quiero medir cuánto de alto tiene mi triángulo, siempre tengo que partir del punto más alto, de la esquinita, ¿cierto? Y siempre tengo que medir en forma recta. Si a ti te piden hallar por decir, ¿cuál es tu estatura? Por ahí, ¿cómo te mides? Te mides derechito, no te vas a un lado, no te inclinas al otro lado, no te encoges, ¿cierto? Altura siempre tiene que llegar en forma perpendicular, 90 grados, siempre recto. Entonces, en un triángulo, en este triángulo, yo digo que este lado grande es mi base y lo que acabo de trazar, eso es altura. Base y altura. ¿Qué pasa en el segundo triángulo? Bueno, en el segundo triángulo yo ya sé que esto es mi base. Profesor, ¿y cómo trazo altura? ¿Cómo trazo altura de acá? Ah, pues de ahí no vas a poder trazar altura porque este lado cumple también la función de altura. Este ladito de acá cumple 2 funciones. Es lado del triángulo y a la vez es la altura del triángulo. Porque no hay otra manera de poder trazar altura. En el tercer caso, esto es la base en donde está asentado nuestro triángulo, pero me dicen traza altura. Imagínense que quiero trazar la altura de acá, porque esto es la base. Yo no puedo trazar una altura inclinada así, eso no sería altura. ¿Quién traza altura inclinada? Si te dicen ¿cuánto tiene tu cuarto, por decir? ¿Cuánto de altura tiene del piso al techo? Tú no lo puedes medir inclinado, en diagonal. No puedes. Cuando nosotros medimos altura, siempre tenemos que medir recto. Así se mide altura. Entonces, ¿qué hago? No se puede medir entonces, no se puede tener altura. Sí se puede. Solamente tenemos que prolongar, es decir, hacer crecer este lado, la base, y recién nosotros podemos tener altura. Y altura siempre tiene que llegar en forma recta. ¿Por qué se le llama acutángulo? 1, porque tiene sus ángulos menores a 90. Lo otro, porque la altura está dentro de mi triángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? 1, porque tiene un ángulo recto igual a 90. Otro, porque tiene un lado que también cumple la función de altura. ¿Por qué se le llama obtusángulo? 1, porque tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90. O lo otro, que cuando nosotros vamos a trazar nuestra altura, la altura está fuera del triángulo. Todavía la altura lo podemos trazar, lo podemos encontrar haciendo la prolongación de uno de sus lados. En este caso, prolongando la base, sale de este vértice y recién puedo tener altura. Altura dentro, altura coincide con el lado y la altura está fuera de nuestro triángulo. Pero ¿cuál es lo más bonito? Ahorita nosotros queremos hallar lo que viene a ser el área. Y ya sabemos, el área es lo que está dentro de mi figura, dentro. Cuando me dicen área, yo tengo que conocer lo que está dentro, no el contorno, porque el contorno se llama perímetro. Si quisiéramos conocer solamente el contorno, a mí me dijeran, ¿cuánto mide el perímetro de tu figura? Eso es otra cosa.
Cuando nos hablan de perímetro es la medida de todos los lados, solamente los lados. Pero cuando nos hablan de área, área es lo que está dentro de ese perímetro, lo que está dentro de ese contorno. Eso es área. Entonces me dicen, tenemos nuestro triángulo, quiero hallar el área. Lo más bonito es que si nosotros tenemos un triángulo en cualquiera de los tres casos y si nos piden hallar el área del triángulo, solamente debemos conocer la medida de base, multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 2. Porque hallar el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Supongamos que la base mide, por decir, 10 metros. Supongamos que la altura mide, por decir, 4 metros y me piden hallar el área de este triángulo. Con esas medidas, entonces digo, el área del triángulo simplemente va a ser igual base 10 metros por altura 4 metros y esto lo dividimos entre 2. El área de este triángulo va a ser igual 10 por 4 es 40, metros por metro son metros cuadrados entre 2. Y 40 entre 2, el área de este triángulo es 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados. Cuando nosotros hallamos áreas, siempre nuestros resultados son unidades cuadráticas, ya sea centímetros cuadrados, ya sea metros cuadrados, ya sea kilómetros cuadrados. Y eso es lo que nosotros siempre vemos. ¿Cuánto de área tiene? 80 metros cuadrados. Siempre área tiene que estar en función de una unidad cuadrática, siempre. Y para nosotros poder hallar el área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Profesora, un momentito, ¿y qué hubiese pasado si a mí me dicen lo siguiente? Si el área del triángulo, por decir, es 40 metros cuadrados, su base mide 12 metros. 12 metros. Y lo que me piden a mí es hallar la altura del triángulo. Hallar la altura del triángulo. Entonces, ¿qué hago? Acá ya te están dando el valor de área. Si tú dibujas tu triángulo, me dicen que el área es 40, entonces ya te están dando el valor de todo lo que está dentro. Y todo lo que está dentro, todo esto mide 40 metros cuadrados. Todo esto mide 40 metros cuadrados, el área. Y eso es lo que ya te dan a ti. Te dicen que esto mide 40 metros cuadrados. Dice su base mide 12 metros. Y lo que te piden hallar a ti es, ¿y cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide altura? Entonces nosotros sabemos que el área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Siempre entre 2. Profesora, quiero entre 3. No se puede. A ti ya te dan el área, 40 metros cuadrados. Reemplázalo. Es igual, te dan la base, 12 metros. Multiplicado por h, que no conoces, y dividido entre 2. Si gustas, lo puedes simplificar. Acá mitad de 2 es 1 y mitad de 12 es 6. ¿Qué tendrías? 40 metros cuadrados es igual 6 metros multiplicado por h. Tú quieres conocer h, la altura. El 6 está multiplicando y lo vamos a tener que pasar al otro lado con la operación contraria, división. 6 metros va a ser igual a h. Va a ser igual a h. Entonces, ¿qué tenemos acá? 40 entre 6. Uy, puedo sacar mitad de 40, es 20. Puedo sacar mitad de 6, es 3. Entonces, si nosotros hacemos una división, 20 entre 3, 3 por 6 es 18, a 20 te da 2, ¿cierto? No se puede. 3 por 6 es 18, a 20 te da 2.
Agregamos el 0, 3 por 6, 18, a 20 te da 2 y así nos vamos sucesivamente. Entonces decimos, un metro cuadrado se va y el metro de abajo se va. Por lo tanto, la respuesta sería 6,66, vamos a ponerle, pero con un sombrerito arriba. Y esto sería en metros. La altura mide 6,66, pero con el sombrerito arriba al 6. ¿Qué me indica ese sombrerito? Que ese sombrerito se repite infinitas veces. 6, 6, 6, 6, al infinito, no se termina. Entonces, simplemente reemplazo en mi fórmula. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dado la altura y me hubiesen pedido hallar la base? Lo mismo. Reemplazas en la altura y vas a hallar base. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder resolver nuestros ejercicios. Y recuerden siempre, área es lo que está dentro. Y para conocer el área de nuestro triángulo, base por altura dividido entre 2. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Me parece que no hay dudas o se me quedaron dormidos. ¿Qué pasó? Muy bien, entonces, de todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Con esto estamos llegando al final de clases. Con esto yo me despido, deseándoles que tengan una bonita semana. Domingo ya se nos termina. Y pues Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.